buenas tardes, qué gusto que inicien con nosotros una nueva semana aquí en la UNAM Responde desde nuestras instalaciones en Ciudad Universitaria. Hoy que tenemos mucho que platicar con ustedes. Por ejemplo, viajaremos de México a Manila, de Manila a México, para platicar y para recorrer la exposición que podemos visitar en este momento allá en el Colegio de San Ildefonso. Además, nuestro Golfo de México nos lleva a conocer uno de los humedales más grandes del continente y es una reserva ecológica. Y como les platicaba el viernes pasado, les daremos los detalles de diferentes convocatorias que están abiertas para participar en torno al tema del deporte y la cultura de la paz. Quédense con nosotros que ya comenzamos. La exposición El Galeón de Acapulco, Manila, Somos Pacífico, el mundo que emergió del trópico, se exhibe en el Colegio de San Ildefonso, allá en el Centro Histórico, y recupera 250 años de la historia compartida entre México y Filipinas, teniendo como escenario y punto de encuentro el Océano Pacífico. Buena parte de esa historia en torno al comercio, la fe, el arte y la vida cotidiana se narra a través de 300 objetos que hablan de cómo esas memorias siguen vivas. Y bueno, para guiarnos por este recorrido histórico y cultural, platicamos el día de hoy con sus curadores, el doctor Iván Valdés Bubnov, quien es especialista en historia naval y militar del Instituto de Investigaciones Históricas de nuestra universidad. ¿Cómo estás, Iván? Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Un gusto que estés aquí con nosotros y antes de comenzar con la plática, me da gusto saludar también al doctor Roberto Junco, quien es arqueólogo y subdirector de Arqueología Subacuática del Instituto Nacional de Antropología e Histórica. Bienvenido también a la UNAM Responde. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues mucho que platicar, es una muestra que que fue noticia, digamos, durante las últimas semanas del año pasado y que tiene que ver con muchos temas. Comencemos por ahí. ¿Qué es lo que está sucediendo en el Colegio de San Ildefonso? Pero ¿qué es lo que tenemos que saber sobre la relación de México y Filipinas aún antes de visitar la exposición? México y las Filipinas tienen una historia común, compartida, secular y muy profunda. Es un aspecto prácticamente olvidado de la historia nacional y debo decir también de la historia mundial, de la historia de la integración económica del mundo. La conexión entre México y Filipinas se remonta al siglo XVI. Las Filipinas fueron hispanizadas desde México. Algunos de los grandes hitos de los navegantes novohispanos, mexicanos, estuvieron relacionados con la exploración del Pacífico, pero sobre todo con el descubrimiento de la ruta entre Acapulco y Manila, una ruta que hizo posible la integración del primer comercio global, convirtió a México, Manila, en protagonistas de la historia mundial y fue el origen de un mestizaje muy profundo entre ambos países, entre los mexicanos y los filipinos, un mestizaje biológico, cultural, gastronómico, un mestizaje de tradiciones muy profundo. Y este es, creo que, el punto más importante que tenemos que recordar cuando nos aproximemos a la exposición Somos Pacífico. Somos Pacífico, pues no, con esta introducción nos queda claro que tenemos mucho más que aprender y que descubrir a partir de este vínculo que por supuesto no termina, sino que se extendió más allá del periodo incluso que muestra la exposición. Cuéntanos sobre el título, me parece como muy bonito porque tiene que ver no con lo que sucedió ni con lo que podría haber pasado, sino con lo que somos. ¿Por qué Somos Pacífico, Roberto? Es padrísimo el cómo surge el nombre de Somos Pacífico en una reunión con el rector de la UNAM precisamente, con el director del Museo San Ildefonso, pues ahí se gestó ese nombre. Ese nombre es muy significativo porque a veces olvidamos toda esa parte de nuestra cultura, lo que pensamos que es muy mexicano, que tiene una raíz, que tiene un origen en este mundo pacífico, ¿no? En este mundo transpacífico. Entonces de ahí surge el nombre de reconocer, de valorar, de disfrutar toda esta raíz que viene del otro lado del Pacífico, que es pues parte de nuestra cultura. Y tiene que ver con la intención, cómo surge la necesidad de crear una exposición de este tipo con este recorrido a partir o a través de dos continentes. El origen se encuentra en la colaboración entre la UNAM, el INA
y el Museo de las Civilizaciones Asiáticas de Singapur. Es decir, que existió una exposición previa en 2023 que, digamos, recuperaba la importancia de la conexión entre Manila y Acapulco como factor de la historia moderna. Este fue el proyecto del cual nos hablaba Roberto, que presentamos a la Rectoría para ser ampliado en una nueva expo en nuestro antiguo colegio de San Ildefonso, con una serie de ingredientes, de componentes pues muy, muy novedosos. Sobre todo, enfatizar una serie de aspectos que suelen ser poco representados, digamos, en la museografía tradicional, que es la incorporación de actores sociales que normalmente no aparecen representados por, digamos, los grandes procesos históricos o las grandes obras de arte, sino que permanecen en el olvido de la historia. Los trabajadores marítimos, los artesanos populares que produjeron los productos culturales intercambiados entre México y Manila y que forman pues, el fundamento del vínculo transpacífico entre México y Filipinas. Qué bueno que mencionas esto, porque por supuesto como hecho histórico es fascinante y así lo mencionaste en tu primera intervención, pero es un reto importantísimo, complicado, el lograr que además 250 años de historia se traduzcan en un recorrido por algunas salas. Claro. ¿Cómo sucedió esto? Pues solo para agregar un poquito lo que decía Iván, también hay un esfuerzo por resaltar la importancia que tuvo la Ciudad de México durante todo ese periodo. Es decir, de Acapulco a la Ciudad de México hay una conexión. Era realmente el centro del mundo, y se nos olvida, ¿no? Vemos a nuestra ciudad a veces ya como toda mayugada, pero la Ciudad de México en realidad jugó un papel central en el mundo en esa época, ¿no? ¿En qué época? No hemos hablado de los años que está recorriendo la exposición. Sí, pues de finales del 16 a principios del 19, ¿no? Y por eso hay una de las salas donde hay un biombo, hay muchos biombos padrísimos de varias colecciones. Hay un biombo con una vista de la Ciudad de México y con monedas de plata del Banco de México. Vienen objetos de diversas colecciones, Castillo de Chapultepec, del Instituto de Bellas Artes, del Museo de las Civilizaciones Asiáticas, de Fundación Ayala en Filipinas. O sea, vienen muchos objetos que nunca habían sido mostrados para este tema. También es otra de las cosas muy buenas de esta exposición. Y en esa sala pues, se resalta justo el papel de la Ciudad de México. Posteriormente nos metemos a cuestiones del intercambio de objetos, como puede ser la porcelana, las lacas, y la influencia que tuvieron en nuestras artesanías. Nuestra talavera poblana pues, está totalmente basada en la porcelana china, por ejemplo, y cosas así, ¿no? Sí. Finalmente pues, terminamos con el vestido de la china poblana, que pues ni era china ni era poblana, pero que sí demuestra, ¿no? En esos textiles la influencia de los algodones de la India, de las sedas de la China, los patrones de un mantón de Manila, por ejemplo, de flores y todo eso, cómo se pueden ver hoy en día en el vestido de una mujer de yucateca, ¿no? Y que pensamos que, ay, pues el típico traje de yucateco, tiene una influencia que viene desde Asia, ¿no? Y es lo que se va mostrando a través de las salas, todo esto que nos dejó. Esto me parece muy interesante porque se trata de no necesariamente obras que son consideradas en un inicio obras de arte para ser exhibidas en un museo, sino que vienen como de un contexto muy particular y a la hora de intentar contar esa historia que sucedió entre 1565 y 1815 particularmente, pero que extendió, por supuesto, sus influencias aún antes y después de este periodo, tienen toman otro concepto, tienen otra significación. ¿Cómo aportaron cada uno de ustedes desde su especialidad, desde su trabajo diario para convertir o para poder contar la historia de esta manera? Iván. Sí, como decíamos hace un momento, la expo tiene una serie de componentes que no suelen estar representados en la museografía sobre el galeón de Manila Acapulco o las relaciones transpacíficas, y es la dimensión de la cultura náutica construida por los mexicanos y por los filipinos. Tanto Roberto como yo somos especialistas en historia marítima y naval desde distintas perspectivas y trabajamos mucho para lograr que la expo tuviera
este ingrediente plenamente representado entre pues, muchos artefactos obtenidos de las excavaciones arqueológicas dirigidas por Roberto a través de Lina. Tenemos piezas literalmente excavadas del fondo del mar, de los naufragios de los galeones de Manila, pero también tenemos productos de investigación original. Tampoco hemos dicho que son los galeones, por ejemplo. Los galeones eran estos magníficos barcos de vela, los productos de la tecnología náutica más avanzados de su tiempo, producto de una náutica propiamente mexicana y filipina, es decir, conceptos tecnológicos propiamente nuestros, mexicanos y filipinos, que hicieron la ruta transpacífica y la economía mundial. Y entonces la Expo presenta un modelo a escala científicamente correcto en el que pasamos pues más de una década trabajando los investigadores de la UNAM para ofrecerle al público una imagen completamente fidedigna de cómo eran los galeones de Manila. Es un modelo a escala en gran formato, bastante grande, muy complejo y, si me permiten decir, muy bello de ver también, sí, pero que va a ser el encanto de grandes y pequeños, absolutamente, ¿no? Un modelo a escala que representa los grandes logros de la náutica mexicana y filipina. Considerando esto, forma parte de su trabajo diario, de tu trabajo de investigación, que por supuesto es algo que te mueve y que conocen además. ¿Qué es algo de lo que más les sorprendió a partir de esta pues, identificación que querían extender, este estudio, llevarlo a un museo y demás, que ya sabían algo, por eso lo querían extender y compartir? Sí, bueno, pues es un tema que amamos, ¿no? Que estamos completamente girando en torno a eso de décadas. Y entonces es un gusto, ¿no? De siempre mencionarle al público mexicano en particular, pues esa grandeza mexicana, esos momentos tan interesantes que tuvimos, no olvidarlos, ¿no? Por otro lado, pues sí, toda esta cuestión de los galeones que mencionas, eran unas máquinas que, imagínate, tardaban 6 meses en hacer el trayecto de Manila a Acapulco. Imagínate que estuviéramos 6 meses aquí encerrados, ¿no? Era impresionante. Y todo lo que pasaba en ese trayecto, además. Y fueron poquititos los barcos que no lograron su cometido, ya sea que naufragaron o que fueron tomados por piratas. Hay una pequeña sección ahí que habla fueron 4 de los galeones, de estos más de 170 galeones que tomaron los piratas. Entonces también es contarles a la gente justamente toda esta epopeya prácticamente, ¿no? de lo que fue el galeón de Manila, ¿no? ¿Qué nos dice hoy esta relación, este vínculo que surgió en este periodo de la vida, de las conexiones, de los vínculos del mestizaje al que se referían ya en algún momento? Sí, creo que este es el corazón del mensaje de la exposición Somos Pacífico, que somos protagonistas de la historia mundial. México y Filipinas somos parte de los grandes actores de la construcción del mundo moderno, de la construcción de la modernidad, de la construcción de la cultura global, que fuimos actores creativos, activos, de vanguardia en la construcción de estos procesos históricos que unieron pues, a Europa y a Asia a través de América. Es decir, que nuestra participación en la historia mundial no es marginal ni menor, sino prioritaria, fundamental, y es algo de lo que todos los mexicanos debemos estar orgullosos, y los filipinos también, por supuesto. Eso, ¿cuáles fueron los elementos, los ingredientes que le dan, pues eso, la importancia a este vínculo entre ambos países, entre ambos continentes? Mira, nada más para ponerte un ejemplo, en el siglo XVI empezaron a llegar estos productos chinos a México, ¿no? Las especias, las telas. Pero si tú te sales de San Ildefonso, ahorita están los mercaderes vendiendo los productos chinos todavía. Pero hace 450 años. Entonces, imagínate tú estos procesos, como dice Iván, de los que fuimos partícipes, creadores, ¿no? De este mundo globalizado de alguna manera. Pues eso es lo que hay que recordar a través de esta exposición, ¿no? Uno de los mensajes. Claro, y hay otro punto que me parece muy importante que me gustaría hablar sobre esto, porque estamos sucediendo de lo que ocurrió en el mar, en el Océano Pacífico, que efectivamente lo imaginamos, digamos, como un universo sin fronteras, que quizás no sabemos si es de México, si es de Europa, quién pasa o quién se hace responsable de, pero tiene que ver también mucho con la Tierra, con los puntos de conexión a los que ya se han referido,
¿Cómo se hace este vínculo, este diálogo entre lo que sucede de punto a punto y en el ínter al que te referías en estos viajes de por lo menos 6 meses? Sí. La ruta transpacífica hizo, como nos decía Roberto hace un momento, que la Ciudad de México y la ciudad de Manila fueran los grandes centros del comercio mundial a través de sus antepuertos. Veracruz, la conexión con el mundo atlántico, con Europa, con los centros, los mercados europeos y algunos de sus centros productivos. Y por otro lado, Acapulco, nuestro puerto de Acapulco, la conexión con las Filipinas y con, pues prácticamente con toda la cuenca del Pacífico. En Manila se concentraban una serie de rutas comerciales que conectaban a Japón, las provincias marítimas de China, las costas de la India, de Malabar y Coromandel, en una serie de conexiones culturales, productivas, extremadamente vivas y pujantes. Manila y la Ciudad de México fueron realmente los centros del mundo a través de sus puertos, y Acapulco tiene un papel preponderante en esta historia. ¿Qué nos quedan después de los galeones? ¿Por qué ir a visitar, a recorrer esta exposición? Bueno, una es justamente meterse a toda la aventura del Galeón de Manila. Otra es reconocer todas estas cuestiones que influenciaron nuestra cultura, que hoy pensamos muy mexicanas, como las peleas de gallos, los cohetes, el papel picado. Todo eso viene de China, ¿no? Entonces reconocer esa parte y luego pues dar el salto al siglo XX, ¿no? Ver que en estos países del sureste asiático hubo también una especie de movimiento, como hubo aquí, de colonizar el periodo colonial, digamos, en Indonesia, en Vietnam, las propias Filipinas con el siglo XIX con España. Entonces, eso se ve a través del arte reflejado, más que ver, se siente a través del arte, ¿no? Entonces se hace un paralelismo entre México y cómo México de alguna manera inspira a todos estos artistas en el sureste asiático a utilizar el lenguaje plástico, la estética, para justamente generar su propia identidad. Entonces termina como en esa nota ya contemporánea y finalmente con los problemas actuales que tiene el Pacífico, ¿no? ¿Cómo cuáles, para terminar? Contaminación, por ejemplo, sobrepesca y varias cuestiones que tenemos que atender otra vez entre todos, ¿no? Los que somos parte de ese, todos los que somos pacíficos, ¿no? Los que somos pacíficos de distinta manera, porque a todos nos toca de una o de otra manera, aunque no vivamos precisamente en estos puntos terrenales a los que nos referíamos o a los que se refiere en particular la exposición, pero sí nos toca siendo parte de esta Ciudad de México y pues es resultado de este mestizaje al que se han referido durante los minutos anteriores, así que pues terminamos con la invitación a visitar el Galeón de Acapulco, Manila, Somos Pacífico, el mundo que emergió del trópico hasta el 31 de mayo, de martes a domingo, allá en el Colegio de San Ildefonso. Ahí los esperamos. Los esperamos. Ahí está la invitación, todos debemos ir porque yo no he ido a recorrerla y me muero de ganas por hacerlo. Doctor Iván Valdés Bufnov, curador de la exposición e investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de nuestra universidad, y doctor Roberto Junco, curador de la exposición también, investigador, arqueólogo, subdirector de arqueología del INAH. Muchas gracias por estos minutos y qué padre descubrimiento. Sigamos Muchas explorando. Gracias. Y nos vemos allá en San Ildefonso. Antes les hago otra invitación para echar a volar la imaginación, reflexionar y además crear en distintos formatos a partir del deporte y la cultura de paz. Se trata de una convocatoria, o mejor dicho, como les decía, de varias convocatorias que lanza este 2026 Fundación UNAM y que permite a los interesados elegir entre distintas opciones. Por ejemplo, crear contenido para redes sociales, participar en un concurso de oratoria, tomar fotografías o videos y hasta redactar reseñas o ensayos. Todas estas posibilidades buscan miradas sensibles y comprometidas que muestren valores, que sean medios de esperanza y además se conviertan en ventanas hacia una convivencia pacífica en el entorno deportivo. Esto a través de la imagen o la palabra. Y todos ustedes pueden consultar las bases de las iniciativas en el sitio y en las redes sociales de Fundación UNAM. Cada día podemos comprobar la eficacia de las vacunas y su importancia como herramienta de prevención. Enseguida el doctor Carlos Rosales nos recuerda qué son, cómo se elaboran y principalmente cuál es su efecto en nuestro organismo.
Muy buenas tardes. Ahora nuestro público nos pregunta, ¿cómo funcionan las vacunas? Bueno, recordemos, cuando nos infectamos con un microorganismo y este nos produce una enfermedad, nuestro sistema inmunológico aprende a reconocerlo y lo recuerda. Posteriormente, si nos volvemos a infectar con ese mismo microorganismo, ya no nos enfermamos. Esto significa que tenemos inmunidad, protección. Nuestro sistema inmunológico aprendió a cómo estar preparado para ese microorganismo. Las vacunas aprovechan esta propiedad del sistema inmunológico y son entonces preparaciones de algún microorganismo que ya no nos causa la enfermedad, pero sirve para que el sistema inmunológico lo reconozca y aprenda cómo es ese microorganismo. Esto es, una vacuna le enseña al sistema inmunológico cómo es un agente patógeno sin causarnos la enfermedad, de forma tal de que en un momento posterior, cuando nos infectamos con ese microorganismo, ya no nos enfermamos, porque el sistema inmunológico está listo para protegernos. Entonces las vacunas son una forma preventiva de asegurarnos que no nos enfermemos. Las vacunas entonces son muy útiles para prevenir enfermedades. Algunas de ellas muy graves, como la viruela, han podido ser erradicadas totalmente a través del uso de las vacunas. Sí, las vacunas son muy útiles y nos ayudan a conservar nuestra salud. Asegúrese de que sus niños estén vacunados y así nos protegeremos todos. Muchas gracias. Hasta luego. Sabemos que México es un país mega diverso que no deja de sorprendernos con toda esa riqueza que la caracteriza, y bueno, hoy nuestro Golfo de México nos lleva a conocer pues la belleza y la importancia de uno de esos paraísos. Se trata de los pantanos de Centla. En el noreste del estado de Tabasco se localiza la reserva de la biosfera Pantanos de Centla, el humedal más extenso de Norteamérica. Con una superficie de 302.706 hectáreas que abarcan los municipios de Centla, Jonuta y Macuspana, forma parte de uno de los sistemas hidrológicos más grandes de México, conformado principalmente por los ríos Grijalva y Usumacinta. Se caracteriza por la presencia de esteros, marismas, manglares, dunas e islas fluviales, que en conjunto albergan una alta diversidad biológica. Este sistema acuático y terrestre provee un hábitat adecuado para peces, moluscos, insectos, reptiles y numerosas especies de plantas acuáticas, algunas de ellas amenazadas. Entre la flora y fauna destacan los mangles rojos, negro y blanco, como componentes primarios de la vegetación. Las lagunas y esteros de la reserva son esenciales para la reproducción y alimentación de numerosas especies marinas y aves acuáticas migratorias, convirtiendo a Centla en un refugio estratégico en las rutas de migración continental. Estos ecosistemas cumplen funciones muy importantes para la región. Contribuyen al almacenamiento de agua durante las lluvias y a la recarga de acuíferos subterráneos, fundamentales para el abastecimiento de agua potable y el riego agrícola. Controlan inundaciones y erosión y contribuyen a la protección frente a tormentas y huracanes. Los pantanos de Centla constituyen el 12.3% de la superficie total de Tabasco y el 11% de los humedales del país.
concentrando cerca del 12% de la vegetación acuática y subacuática de México. Además, la reserva posee un importante valor histórico y cultural, evidenciado por vestigios de la civilización maya chontal. Su relevancia ecológica y cultural llevó a que el 6 de agosto de 1992 fuera decretada Reserva de la Biosfera y en 1995 se inscribiera en la lista de humedales de importancia internacional Ramsar. En conjunto, los pantanos de Centla conforman un sistema hidrológico y biológico excepcional. Un lugar donde la diversidad se entrelaza con el flujo constante de sus aguas, sosteniendo el equilibrio natural del Golfo de México. Pantanos de Centla, el humedal más grande de Norteamérica. Sorprendente todo lo que podemos ver que sucede o que existe en nuestro país y seguramente también lo que no alcanzamos a ver o que todavía no conocemos. Y con esto terminamos nuestro programa de hoy, agradeciendo a Fernanda Ramírez su participación en la interpretación de lengua de señas mexicana y recordándoles a todos ustedes que podemos estar en contacto a través de nuestras redes sociales. Y también agradeciendo a todas y cada una de las personas que hace posible esta transmisión día con día aquí en TV UNAM y allá en nuestro máster, e invitándolos a todos ustedes a que nos encontremos aquí mañana 2:30 de la tarde, por supuesto, en TV UNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.